La afirmación moral del pesimismo y del optimismo surge entonces de la fusión entre una representación consciente sistemática y una actitud vital. Pero ¿cuáles son las causas de esta representación y de esta actitud vital? Una de las causas es la pertenencia de cada individuo a una sociedad que está o bien creciendo y organizándose o bien desorganizándose. Análogamente, se podrá decir que una célula de un cuerpo joven y sano es optimista, cree en el porvenir, participa en el dinamismo creador, y que una célula de un cuerpo viejo es pesimista, economiza sus reservas y se desgasta lo menos posible. Se alimenta de sí misma, deduce, y por consiguiente minimiza su actividad para retardar la muerte. Si se quiere hacer una reducción eidética del pesimismo y del optimismo, hace falta abandonar ante todo el prejuicio según el cual estas dos actitudes de espíritu provienen o bien de una predisposición natural, aquel que ve la vida bella o el mal vidriero de los poemas en prosa de Baudelaire, o bien de un sistema metafísico, materialismo o espiritualismo. De hecho, optimismo y pesimismo son conductas. Estas conductas pueden crear una actitud natural semejante a un rasgo innato de carácter, retracción, dilatación, o engendrar una visión del mundo. Pero estas dos formaciones son secundarias, constituyen consecuencias y hay que eliminarlas durante la reducción. Una conducta de optimismo es aquella que da un lugar amplio a los sentimientos y a los actos positivos, y cuyo estilo general es la confianza o la esperanza. Un sentimiento positivo, como el amor o la amistad, es aquel que lleva a un acrecentamiento de ser, a un plus de ser en nosotros mismos y en el otro. El sentimiento positivo es aquel en cuyo despliegue nos sentimos centro de fuerzas giradas hacia el exterior, capaces de aportar un mensaje o una modificación positiva en la existencia del otro. Esto es la generosidad. El optimismo es entonces la estructura de una experiencia creadora perpetuada. Su esencia es la alegría del devenir creador consciente de su actividad. El pesimismo es una conducta en apariencia más compleja y que posee entonces los prestigios de la inteligencia o del discernimiento. Es una conducta refleja y en ocasiones reflexiva, y aparece en el mecanismo de regulación interna de nuestra conducta por sí mismo. La conciencia que tomamos de nuestra propia conducta engendra esquemas que influyen sobre esa misma conducta. Así entonces, al cabo de cierto tiempo, una fracción de nuestra conducta, cualificada por los acontecimientos que ella acarrea, se trae de nuevo en nuestra conducta posterior, en la cual se inserta entre los motivos y los móviles. Si solo tuviéramos entonces la percepción y la memoria, facultades del presente y del pasado, estaríamos sometidos a la aceptación de la consecuencia de nuestros actos pasados, que actuaría mecánicamente sobre la génesis de nuestros actos presentes. Pero, de hecho, la facultad de previsión nos vuelve sensibles por anticipación al resultado de nuestros actos, y antes del acto ya sentimos su acabamiento. Vivimos su consumación antes de haber puesto en juego el esfuerzo que acompaña al acto. De allí una retroversión del tiempo, que cierra su círculo sobre la acción humana, que aparece ya consumada antes de ser actuada físicamente. La vida se presenta entonces como una serie de estructuras esqueléticas de actos a cumplir. El futuro ya no es un porvenir, es un inexorable lo que debe ser. El sentimiento de obligación moral, una necesidad a tergo transportada del pasado al porvenir, reemplaza el dinamismo de la acción humana. El hombre no vive en el pasado, como se dice en ocasiones, pues la vida en el pasado es una vida ficticia a través de la imaginación, pero hace de su porvenir un ya pasado, un futuro anterior o un futuro pasado, como dicen algunos gramáticos. No queda entonces nada por construir, o más bien todo estaría por construir, pero la construcción posible que el sujeto produce es una forma empobrecida que se recorta sobre el fondo más rico y más perfecto del acto previsto y proyectado. De allí la perpetua falta de ser que caracteriza al pesimismo. El hombre es puesto a distancia de la realidad, está retrasado respecto al ser y por debajo del ser. Esto explica que el pesimismo tenga fácilmente una visión teatral del mundo humano. Schopenhauer y el querer vivir, la ilusión del acto voluntario libre, la especie que quiere un descendiente.
Este fatum mahometanum del que habla Pascal sigue siendo una de las formas del pesimismo, o más bien es su desenlace último. Pero, ¿hay entonces un valor del pesimismo? En la vida moral, el pesimismo es el equivalente del escepticismo en la vida intelectual. Hace falta aceptar la inmanencia del escepticismo bajo la forma de la relatividad del conocimiento, más que trascenderlo por el recurso al desacople del mundo del conocimiento en dos dominios, el de lo cognoscible y el de lo incognoscible. Ese es un mal relativismo, una especie de maniqueísmo del conocimiento demasiado fácil. En suma, es preciso que en el esfuerzo moral se descubra una vía de ampliación de la individualidad, pues no hay que sustancializar al individuo. Se podría considerar al pesimismo como un estado metastable con una cantidad de información mayor que el optimismo primitivo, pero con una cantidad de información menor que el estado de generosidad que debe dominar al pesimismo. El pesimista asimila razones para el pesimismo y se nutre de ellas. Deja de lado aquello que destruiría su estado. De allí el mantenimiento del estado pesimista por sí mismo. Pero ese estado puede cesar bruscamente como cesa de existir un átomo de uranio o como muere un cuerpo organizado. Para eso hace falta un cambio del nivel de energía psicológica, que solo puede ser un aumento. Hay que llevar al pesimismo a desintegrarse, y para eso hay que irradiar sobre él una cantidad bastante grande de energía. El pesimismo jamás puede retornar al estado de optimismo, el estado de naturaleza, pero puede transfigurar su ser, operar una verdadera transformación de su ser. Se puede suponer que el encuentro de varios pesimismos, en lugar de aumentar la negatividad de ese conjunto, crea una información superior, capaz de operar dicha transmutación. En uno mismo, quizás, una fuerza lo suficientemente grande de la existencia en el pesimismo puede conducir a una conversión, y ese estado metastable se conmute en un estado metastable más elevado. Si el pesimista encuentra a un optimista, no puede sentir más que deseo. Pero si el pesimista encuentra un alma y una visión del mundo semejante a la suya, y que tiene también de manera sutil y profunda el sentido de los valores, ambos pueden acceder a un nuevo estado de ser. Sus vidas se reorientan. Pasaje de optimismo y pesimismo sobre la filosofía de Gilbert Simondon, página 106 a la 110.